Desmutear el Twitch. Pues estamos en directo, ¿vale? Estamos ya en directo. Vamos a esperar, ya te digo, un par de minutillos para que empiece a entrar la gente. Y yo por aquí voy trayendo las preguntas. Aquí está. A ver. Las tengo por aquí. A ver, ya. Perfecto. Vale, perfecto, chicos. Pues nada, a ver qué tal. Muy bien. Vamos a ver cuánta gente tenemos ya en Twitch. Si tenemos ya a alguien, nos vamos a ir metiendo. De los 5 tienes que descontarme a mí. Vale. Vale, bueno, pues venga, pues vamos a empezar ya y ya está. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Berman Crypto. Estamos hoy en directo con Quique, experto del Ministerio de Defensa, trabajando en la DGAM, la Dirección General de Armamento y Material. Y a Mario Arroyo. Buenos días, Mario. Eres nuevo en el canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Gracias, Mario. un placer por participar. Mario estudió la carrera de Ciencias Políticas, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Y nada, le tenemos aquí, o sea, que nos dé una buena lección de política a los tres. Lo único que los politólogos siempre hemos pecado de técnicos y la política y la parte técnica intentamos diferenciarla, pero bueno, intentaremos dar un punto de vista lo más técnico posible. Perfecto, Mario. Pues nada, como siempre, vamos a empezar ya. Como siempre, por favor, si tenéis cualquier pregunta, dejadlo en los comentarios, lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, esto va a ser, lo vamos a plantear como un debate, ¿vale? Yo les voy a lanzar preguntas con cierto contexto y ellos pues se van a lanzar al ruedo. Voy a intentar hacer de moderador y que no se peguen demasiado, ¿de acuerdo? Y nada, lo único que os pido es pues una discusión cordial, que enfrentamientos no nos llevan a ninguna parte. Y nada, pues nos lanzamos al ruedo ya, chicos. Tengo aquí las preguntas que la gente las va a ver. Vosotros no las podéis ver todas, no las podéis ver, pero están aquí para que la gente, pues bueno, se haga una idea de lo que hay preparado. Y sin más, chicos, pues lo dicho, pues vamos a empezar y lanzarnos al ruedo, que va a ser, yo creo que lo mejor. Así que voy a avisar a mi madre, que me dijo que, por favor, que cuando empezara el directo, que la avisara. Así que dame un segundo y la aviso. Una fiel seguidora de tu canal, seguro. Sí. Ella, yo creo que la que más, junto con mi padre, los que más. Bueno, pues nada. Pues venga, chicos, vamos a ver. La primera pregunta que tenemos planteada, bueno, sobre todo, gente, perdonad por las horas, es domingo, son las 12:20 de la mañana, es normal que la gente esté medio dormida, así que disculparnos a todos. El primero a mí. Entonces, venga, vamos a lanzar la primera pregunta. Chicos, vosotros ya habéis visto los temas sobre los que vamos a estar hablando, ¿de acuerdo? Así que, si no hay ninguna propuesta, si queréis vamos a empezar por orden, de arriba abajo, y lo que nos dé tiempo. La primera pregunta está relacionada con el tema de los presupuestos generales, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que son temas técnicos, hemos hablado de que, bueno, pues son temas de profundidad, así que lo que os sintáis preparados. Muy bien. La primera pregunta es si es lícito sacar unos presupuestos generales en base a la reforma del delito de sedición
empujada por grupos independentistas en el Congreso. Chicos, vamos por orden. Yo os veo de izquierda a derecha, así que empieza Mario. Genial, muy bien, pues nada, muchas gracias. A mí me parece un tema interesante de hablar, sobre todo por cómo habéis planteado la pregunta. Es decir, si es lícito aprobar unos presupuestos generales del Estado en base a un acuerdo entre dos partidos políticos. Técnicamente, la respuesta es muy sencilla. Lícito es. No hay ningún lugar en el marco normativo que prohíba la aprobación de una ley de presupuesto general del Estado por cualquier otro. Es decir, aquí lo que tenemos que saber es que la ley de presupuesto general del Estado es la ley más importante de un año, de un curso político, digamos que es la base sobre la que el Ejecutivo establece sus políticas. Toda la actividad política se va a basar en la segmentación de los presupuestos generales del Estado y en este caso el actual gobierno tiene un acuerdo de coalición con diferentes partidos con los que va a ir negociando la aprobación y la tramitación de todas las diferentes leyes, ¿no?, que quedan todavía para acabar la legislatura. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña tenía una intención muy clara en cuanto a la aprobación y a permitir que el gobierno de Pedro Sánchez siga adelante. Y el principal objetivo era liberar y amnistiar a los presos como consecuencia del proceso de Cataluña en los años 17 y 18. Y en segundo lugar, no menos importante, lo que tenía muy claro era que querían bajar el delito de sedición, las penas por delito de sedición en España, y lo han conseguido. Fue un acuerdo prácticamente preelectoral y lo han conseguido a través de la negociación por los presupuestos generales del Estado. Otra cosa es que debatamos si los presupuestos generales son óptimos y podemos meternos en debatir cuál es el techo de gasto que han propuesto, y otra cosa es que lo debatamos sobre el delito de sedición, que yo no sé ya si queréis que lo hablemos un poquito. Sí. Como bien dice Mario, efectivamente cada año los PGE son la base del proyecto del Ejecutivo y al final es que estamos con un Ejecutivo en minoría parlamentaria. Juraría que el gobierno de coalición son 140 escaños, ¿no? O 150. Uh-huh. Entonces, pues al final, claro, la mitad más uno, tienes que entrar en acuerdos transaccionales. Normalmente, cuando se trataba de los PGE y de partidos, digamos, centrípetos, pues yo qué sé, cuando gobernaba el PP y pactaba con el PNV o pactaba cuando estaba Convergencia y Unió, la negociación de los presupuestos se solían negociar inversiones. Yo recuerdo, pues eso, el PNV dando su aprobación a cambio de proyectos como la Y vasca o CIU apoyando éramos muy chavales, pero apoyando al Partido Popular a cambio de inversiones. Por lo general, ya digo, los partidos centrípetos apoyaban PGEs centrales a cambio de inversiones en infraestructuras, por lo general. Entonces, este elemento de la pregunta, por así decirlo, es capciosa en el sentido de no es solo el delito de sedición. Quiero decir, el delito de sedición, la reforma del delito de sedición, creo que está encuadrada en un marco en el que el gobierno trata de legitimar a sus socios. Entonces, claro, en el momento en que pues sí, si el líder con el que tú has sellado el acuerdo está inhabilitado, pues lógicamente ellos quieren eso, pero que es que además el gobierno pierde muy poquito ofreciéndolo, porque al fin y al cabo le interesa legitimar al socio con el que ha pactado los presupuestos. Uh-huh. ¿Alguno de vosotros seréis capaces de definir qué es el delito de sedición? Sobre todo para la gente que pues, no tiene ni idea. Técnicamente es un alzamiento tumultuario.
que puede ser protagonizado por autoridades políticas, como es en este caso, o por ciudadanos, sin condición de autoridad. ¿De acuerdo? También el delito de sedición, tal y como está recogido en el Código Penal actualmente, tiene muchas condiciones y tiene muchos matices que pueden agravarlo o pueden hacer que rebajen la pena. ¿De acuerdo? O sea, tiene un margen de penal, un margen punitivo bastante amplio y que también deja a puerta abierta a mucha interpretación por parte de los jueces. ¿Qué pasa? Que en España, fíjate, que por lo que he estado leyendo, el delito de sedición en España tiene una tradición aproximada de unos 200 años en lo que es el cuerpo jurídico español, pero no hay ningún criterio unificado, porque prácticamente no se han dado casos de sedición. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido con el tema del proceso de Cataluña. Lo que estaba haciendo referencia aquí, que sobre los partidos de ámbito regional o no regional, con los que los gobiernos tradicionalmente han pactado para los PGE, que a mí me parece que además en cuanto a cultura política es muy sano y que debe sentar precedente, porque en la Unión Europea es un mecanismo que se articula sistemáticamente en la conformación de gobiernos. Creo que también en este caso sienta un precedente, que es que con un partido de ámbito no estatal como es RC se pacte un presupuesto general del Estado. Ojo, porque aquí ya entramos en cuestiones ideológicas. O sea, por un lado, la parte técnica es, sí, es legal aprobar unos PGE, nadie te va a decir lo contrario, no aparece en ningún lugar. Otra cosa es si empezamos a debatir sobre si es moral o si, oye, es propio, es apropiado y el PSOE está blanqueando la actitud de ciertos líderes del proceso. En fin, eso ya es otro debate que tiene mucha amiga y que si queréis entramos, por supuesto. O sea, como vea aquí que también Y, si es o un sea, tema yo que... lo que digo es que eso, que claro que es lícito reformar el delito o sea, claro que es lícito pactar con quien sea los PGE, pero que realmente la sedición no es el bien transaccional. O sea, no es exclusivamente, por un ejemplo muy tonto, el accidente de Rodalíes en el Vallés que ha ocurrido hace unos meses, ese era un elemento clave del acuerdo presupuestario que tenía el gobierno con RC. O sea, ¿te refieres, Quique, a introducir elementos en la negociación de unos PGE que no sean económicos, que sean Sí, sí, pero a ver, explícanos ahora? al final los PG no dejan de ser un trámite parlamentario y como todo trámite parlamentario está sujeto a negociaciones políticas. Claro, claro, por supuesto. A mí me parece absolutamente tanto lícito por la parte normativa jurídica como lícito por la parte de la tramitación política. O sea, y además es Sí, que es una cuestión sistemática que ocurre en la Unión Europea y en prácticamente todas las democracias sí, avanzadas. sí, sí. Entonces, vamos a ver, por mi parte a esa pregunta, Jairo, yo creo que sí, podemos darle carta blanca ahora mismo al gobierno de Sánchez, Sí, o ¿no? sea, Con ese negociar punto. unos presupuestos como sé. Eso es verdad, fíjate, Perfecto, acabas de decir perfecto. una cosa importante aquí, que también en España tenemos un histórico en los últimos años de no aprobación de presupuestos generales del Estado. Sí, de Estuvimos prórrogas. siempre de prórrogas. Hasta el año 20 creo que estaban en vigor los presupuestos de Montoro, el ministro de Hacienda, que se aprobaron en el año 16, si no recuerdo. Hemos estado Sí, como los 4 o 5 presupuestos del años, 17. Los presupuestos del 17. 4 Porque prórrogas. los del Hemos tenido. 18 se llegaron a aprobar. Fue la paradoja esta de que se aprobó, se llegó al acuerdo la misma semana de la moción de censura Ujú. y el PSOE pasó a la curiosa tesitura de defender desde el Ejecutivo los presupuestos que había votado en contra desde la oposición. Han dado mucho que hablar y bueno, también es verdad que nosotros en España la inestabilidad política que se vive, digamos, en los años, a partir de los años 13-14, con la fragmentación del sistema de partidos, ¿no? Con esa Ujú. caída del bipartidismo. Ojo, que en términos de calidad democrática mejora muchísimo en todos los indicadores, ¿no? Porque se incrementa la participación, la fragmentación y la representación en todos los sentidos. Pero en esos años se crea cierto clima de inestabilidad en los que no permite la aprobación de los presupuestos, no salen adelante y que no salgan adelante los presupuestos generales del Estado, ojo, que tiene unas consecuencias muy graves. Ujú. No se limita el techo de gasto, no se actualizan las partidas y transferencias, no se permiten llevar a cabo, digamos, los trasvases y la redistribución de riqueza del país.
Entonces era muy grave y creo que bajo esa cortina, ¿no? Digamos, ese cierto miedo a que no se prueben, el gobierno del PSOE en este caso estaba, vamos, dispuesto a bajo cualquier condición aprobarlos, sí o sí. Para ellos es un objetivo muy claro y vamos, si le llegan a pedir otro referéndum vinculante, yo no sé si casi hubiesen terminado de acceder en Es el que al gobierno. final, claro, para los presupuestos, en una situación súper estable, tú puedes andar prorrogando, pero hola, hemos tenido un 2020 con una crisis sanitaria galopante, con lo cual hay 20 y 21, me atrevería a decir. Entonces, claro, ahí tenías que incluir en el presupuesto unas modificaciones bestiales de inversiones en sanidad. A partir del 21, lo que hay es un mare magnum económico y laboral. El 22 es un cambio tremendo con inflación. Entonces, con presupuestos prorrogados, tú no, o sea, sí, con los proyectos de ayer, tú no puedes hacer frente a los desafíos de hoy. Totalmente de acuerdo, lo suscribo totalmente. Sí, sí, es una prioridad total que el gobierno, el ejecutivo apruebe los presupuestos generales del Estado y bueno, especialmente si además son los presupuestos, esto es una opinión personal, van en la línea del crecimiento del gasto social, que también recordemos que estos presupuestos, que también es otro tema que es interesante, son históricos, digamos, en toda la historia presupuestaria en España, nunca se había tocado un techo de gasto social tan alto Sí. y bueno, pues yo creo que en definitiva eso para nuestro país es, y ya os digo, esto es una opinión personal, no es tan técnico, esto se sale de la parte de la politología o no, este es el típico debate, yo creo que es buena señal para el conjunto de los ciudadanos. O sea, yo de hecho diría que a día de hoy, en general esta legislatura, lo ideal habría sido sacar dos presupuestos al año por el nivel de variación de un momento a otro. Y si efectivamente ahora mismo el gasto social es muy necesario, eh, con asterisco. Ahí ya sí tendremos divergencia porque al final, claro, una cosa es planificar otra inversión y otra la ejecución y sus frutos, que ahí es donde vamos a tener un debate interesante. Muy bien, chicos, muy interesante, la verdad. Vamos a continuar, ¿vale? A partir de aquí, vosotros, esto ya se va a abrir a una interpretación, yo creo que más vuestra. Y bueno, vamos a intentar abordarla de la manera más. De la mejor manera posible. Siguiente pregunta, chicos. Hacienda prevé incrementar la recaudación en 2023 un 14% más que este año debido a dos cuestiones principales. Al aumento del IVA, se prevé un incremento del 6%, y del IRPF de un 7,7%. Previsto por cierto, en los presupuestos generales del Estado. El Tesoro avisa que emitirá un 8,2% más de deuda. Por otro lado, la tercera partida más grande de los presupuestos generales del Estado es el pago de los intereses de la deuda, que aumentan un 3,6% y se reduce el pago del nominal un 5%. ¿Es el momento de someter a la clase trabajadora, clase media, a un incremento en la presión fiscal de este modo? ¿O podemos aquí recordar el nuevo impuesto, por ejemplo, en enero, del mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un 0,6% en la nómina? Chicos, pregunta para vosotros. Empezamos por Mario. Venga, dale. Genial. Bien, no sé si nos vas a tener siempre en ese orden, así que esperamos tu señal. Otro gran tema, por supuesto, la presión fiscal, el impuesto al valor añadido, los ingresos, que va acompañado totalmente de la mano con los presupuestos generales del Estado, ¿no? Con los presupuestos que tenemos en el país. Voy a intentar hacerlo un poco inductivo, es decir, vamos a empezar por la parte un poco más concreta, al menos es como yo siempre lo intento opinar y valorar cuando tengo que hablar sobre ello, ¿no? O sea, digamos que el incremento de los ingresos tributarios, o lo que se viene a denominar presión fiscal, ojo que es un concepto muy amplio, siempre va aparejado, o debería ir aparejado en lo que es la política monetaria, de unos mejores servicios públicos, es decir, un mayor reparto del gasto social. No siempre va a ir al gasto social, pero
incrementar la presión tributaria suele venir digamos, siempre lo han llevado a cabo gobiernos más alineados de la socialdemocracia, ¿de acuerdo? El incremento del impuesto al valor añadido, el incremento del IRPF, que también, bueno, es una de las grandes herramientas de recaudación por parte del Estado, era prácticamente una obligación por parte de la Unión Europea. También habían hecho algunas recomendaciones sobre que se debía incrementar y se deben ajustar. Entonces, el objetivo de este gobierno, lo que quiere, por un lado, es reducir la deuda pública, es otro tema que podemos tocar ahora mismo, y asegurar la balanza fiscal. O sea, fijaos que en España en este momento tenemos una deuda pública disparada. Históricamente nunca se había llegado al 125%, creo, si no he leído mal. Los últimos datos publicados por Moncloa y por diferentes instituciones roza el 125%. Históricamente nunca hemos tenido una deuda pública tan alta. ¿Cuál es el objetivo de un gobierno para lograr esa estabilidad fiscal? Lo primero es asegurar la amortización de la deuda a un corto o largo plazo, pero asegurarla. ¿Cómo lo vamos a asegurar? Incrementando los ingresos. No solamente vamos a asegurar e incrementar esos ingresos con las diferentes herramientas que tenemos, como son IRPF, impuestos de valor añadido, impuestos de sociedades, bienes patrimoniales y demás, sino que tendremos que amortizarla, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico-político, o sea, intentar lograr esa estabilidad fiscal es buena. Es decir, o sea, yo desde mi punto de vista como politólogo, es decir, es lo que debe hacer un gobierno, si no estaría saltándose incluso algún mandato constitucional. ¿Cómo lo han hecho? Bien, aquí ya es otro debate. Es decir, ¿es el momento de someter a la clase trabajadora a un incremento del impuesto de valor añadido? Pues no. Realmente mi opinión es que no. No es el momento porque los impuestos indirectos no tienen una clasificación por el origen de los ingresos. Es decir, es un impuesto transversal. ¿Perdón? No directamente, pero sí en efectos reales es regresivo. Puede llegar a serlo. Y no creo que sea justo, es decir, aumentar el IVA. Es decir, vamos a poner un ejemplo concreto. No me parece justo que una familia que solo tiene un ingreso mínimo vital, ¿no? Donde solo tiene un hogar que solo tiene un ingreso mínimo vital, tenga que terminar pagando 6% más de impuesto valor añadido en la cesta de la compra, con la inflación que tenemos en estos momentos. Ahora bien, el ajuste en la herramienta de la recaudación a las personas físicas a través de la renta, pues era otra obligación ajustarlo. Ojo, porque en la reforma se baja el porcentaje de recaudación vía IRPF a las rentas más bajas y se sube a las rentas más altas. De hecho, una de las cosas que ha aprobado este gobierno es el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto a las grandes, tanto a los contenedores de vivienda como a las empresas energéticas. Entonces, no podríamos deducir que ahora mismo este gobierno esté metiendo más presión a la clase trabajadora, sino más bien al contrario, muy lejos de hacer un ajuste social que debería, desde mi punto de vista. Quique, lánzate. Sí. Vamos a ver, lo primero que has comentado y que ha comentado Mario del déficit y la deuda. Lógicamente, un gobierno tiene que intentar, lo ideal, y más con una deuda que supera el 100% del PIB, es lograr superávit. Lo que pasa es que estamos asumiendo, no, damos por sentado que el superávit a día de hoy es imposible. España creo que lleva décadas sin tener superávit. Entonces, bueno, en segundo lugar, las transferencias y préstamos del BCE, sabéis que están condicionados a objetivos de déficit público. Digamos, los dos grandes mecanismos post-COVID, si mal no recuerdo, son los fondos de recuperación y resiliencia, que son transferencias, y la compra de deuda pública por parte del BCE. Entonces, ambos están sujetos a ajuste de déficit público. Por otro lado, con el cambio de tipos, ese déficit va a ser mucho más difícil de controlar.
O sea, el mismo que te dice, oye, como no cuadres las cuentas, no te presto dinero, te acaba de aumentar el gasto por un incremento de los tipos de interés. Entonces, por eso me hacía gracia que la primera pregunta fuese sobre, digamos, a nivel nacional, cuando realmente los PGE, el gigantesco condicionante, es europeo. Es una negociación europea muy, muy, muy compleja. Y en cuanto al reparto de los ingresos, pues sinceramente está por ver. O sea, lógicamente sobre el papel es bueno reducir los tramos. Si mal no recuerdo, por debajo de los 24.000 pagas menos IRPF y por encima de los 24.000, 30.000 sube el aporte neto. Digo que está por ver porque lógicamente sobre el papel es bueno, pero la realidad es que al final en economía se producen los efectos de segunda ronda, en el sentido de si alguien tiene más dinero disponible, se produce más, más flujo de dinero, por así decirlo. O sea, y, igual las fortunas, entre comillas, los patrimonios al final invierten, y esas inversiones revierten en puestos de trabajo, en mayor movimiento de dinero, con lo cual hay más recaudación, la famosa curva de Laffer. Entonces, yo no sé hasta qué punto una mayor intervención en las rentas va a acabar con un impacto mejor que el de la alternativa, que ya digo es que que el ahorro disponible se convierta en inversión y esa inversión en puestos de trabajo que al fin y al cabo implica un menor gasto social. Si la gente tiene dinero para invertir, esa inversión genera pymes, esas pymes generan puestos de trabajo y es gente a la que gente que deja de cobrar las prestaciones por desempleo. Fíjate que cuando has nombrado el BCE, a mí me apetece también hablar sobre este tema porque creo que no está en la agenda mediática como una línea prioritaria. Pero ahora mismo en España tenemos que tener en cuenta que el volumen de deuda pública en manos del Banco Central Europeo supera el 50%. Es decir, la mitad de la deuda la posee el Banco Central Europeo. Para nosotros, quiero decir, es un tema prioritario, no es una mala señal del todo, ¿de acuerdo? No está en unas manos extranjeras, pero podría ser incluso casi considerado como una deuda interna, pensando que nosotros manejamos euros y el Banco Central Europeo es nuestro Banco Central, ¿vale? Ya no es el Banco de España, que también compra deuda. Pero claro, tiene unos condicionamientos de déficit público que obligaron en los años posteriores a la crisis a la reforma del artículo 135 de la Constitución española. El techo de gasto a través, digamos, el control del déficit ha sido muy perverso en España en los últimos años. Y esto ha sido objeto de discusión en muchos círculos de la sociedad civil sobre cuál debería ser el grado de soberanía económica a recuperar en materia de política monetaria con respecto a la Unión Europea. No creo que la Unión Europea debiese tener ese poder de, no solamente a través del Banco Central Europeo y la compra de deuda pública, sino a través de otros diferentes instrumentos, de condicionar la política monetaria de nuestro país, porque estará sujeta a otras muchas explicaciones. No obstante, ¿qué tiene que hacer un gobierno con tanta deuda pública? Asegurar superávit, de alguna manera, con diferentes instrumentos, para intentar ir amortizándola al corto, largo y medio plazo. Obviamente, el superávit que tenemos es bastante limitado. Entonces, claro, el gobierno se plantea diferentes retos a largo plazo: amortización de la deuda, aumentar el techo de gasto social, intentar solucionar el problema de las pensiones y la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, tenemos muchos gastos por delante. Somos un país endeudado. No somos el único, ¿eh? Ojo, la mayoría de los países se mueven con un amplio margen de endeudamiento. Pero bueno, 125% me parece excesivo, sobre todo porque los últimos 10 años ha crecido y se ha duplicado prácticamente. ¿Qué nos viene a decir esto? Que tenemos un problema de productividad en el país, ¿no? Esto lo hablaremos ahora después, cuál es nuestro modelo productivo. ¿Realmente somos un país productivo? ¿Somos un país endeudado? Esto va a tocar variables sociológicas, va a tocar variables demográficas, va a tocar variables de
de condiciones laborales, en fin, ¿no? Tiene una explicación que da para tesis doctoral. Pero hay otro concepto muy, muy interesante que tenemos que manejar en este momento, que es el de presión fiscal. Nosotros, para amortizar la deuda, el primer instrumento que tenemos es la recaudación, vía impuestos, vía IRPF, IVA, vía impuestos a sociedades, como os he dicho, gravámenes especiales, como el de la banca, sectores energéticos. Muy bien. Sin embargo, la presión fiscal es un indicador y nosotros ahora mismo tenemos una de las presiones fiscales por debajo de la media de la Unión Europea. El país con mayor presión fiscal, que se mide como una cantidad porcentual del Producto Interior Bruto, lo tiene Francia. Y nosotros estamos con el 35%. Es un dato que deberíamos buscarlo, hay que desglosarlo y demás, todas unas fórmulas. Nosotros deberíamos aumentar la presión fiscal en vista de los objetivos de amortización de deuda. El problema o la pregunta que se nos hace es decir, ¿a qué nóminas intervenimos? ¿Qué gravámenes especiales vamos a poner? ¿Vamos a meter un impuesto nuevo que sea transversal a todas las nóminas? ¿O debemos intentar redistribuir la riqueza de las personas que, como salió en los artículos recientes, están teniendo ganancias excedentes, unos márgenes gananciales sin precedentes a nivel histórico, los últimos 50 años de la consolidación de la Unión Europea? Es precisamente ahí donde tendremos que gravar a las grandes fortunas. Esos excesivos beneficios se tienen que ver vistos, o sea, se tienen que devolver a la sociedad, que son quien realmente hace que esos beneficios se consigan. Y os aseguro que pagar la deuda podría ser mucho más sencillo. De hecho, y termino con esto, no me quiero enrollar, en las propuestas de diferentes partidos en los últimos 10 años en España había varios programas electorales que hablaban de deuda legítima y deuda ilegítima, de quita de la deuda y mecanismos de pago. Porque un 55% del PIB de nuestra deuda son billones de euros. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. Es decir, cada ciudadano español creo que estaba endeudado pues prácticamente por vida para pagar esa deuda pública. Pero ¿cuál es el origen? Porque el Estado, ¿con qué se ha endeudado en los últimos años? Que no se nos olvide que uno de los grandes endeudamientos que tuvo el Estado, el patrimonio de la Administración Pública Española, fue con el rescate bancario. Un rescate que hemos sido el único país que no ha sido devuelto por las entidades de la banca. Pues hombre, a lo mejor unos cuantos puntos porcentuales de esa deuda pública bajaría si la banca devolviese todo ese dinero prestado, ¿no? Pero bueno, como digo, es un tema amplio, no sé si queréis que hablemos de algo en concreto, pero esta política monetaria tiene mucho de ideología y sobre todo tiene mucho de carga a la clase trabajadora. Aunque en teoría el mismo BCE o la Comisión en un informe ha llamado la atención de que las medidas introducidas en los presupuestos generales del Estado tienen el objetivo deben tener el objetivo, y le ha llamado la atención al Gobierno de España, en el que no hay seguridad de que las inversiones del 23 ayuden a la clase más vulnerable. O sea, buena parte de los mecanismos de recuperación pasan por proyectos, por así decirlo, innovadores, que no tienen nada que ver con las clases vulnerables. Yo ahí debo matizarte, Quique, porque he estado buscando exactamente el desglose y además lo tengo en imágenes. No sé si aquí con Twitch se puede compartir pantalla, pero bueno, si yo lo explico muy rápido, sí se puede. Sí, sin problema. Lo tienes a 2 botones del botón de colgar. Dame un segundo a ver si encuentro primero el archivo, si no, de todas maneras. Dame un momentito. Uno de los grandes destinos sobre, bueno, es simplemente un gráfico del presupuesto del proyecto que ha presentado el gobierno, pero os lo voy a enseñar. Dame un segundito. Mira, en los botones de aquí abajo tienes colgar la llamada, los puntos suspensivos y justo el izquierdo. Ahí lo tienes, perfecto. Aquí lo tenemos. Dame un segundito, que es que estaba encontrando primero
¿Lo veis? No sé si se está compartiendo Sí, pantalla ahora. Sí, sí, ¿Veis sí, sí. digamos, la captura que tengo a Sí, familias, instituciones sin perfectamente. fines de lucro? Vale. Digamos, este es el desglose del presupuesto del año 2023. Sí, muy, muy generalizado, ¿vale? Digamos, solamente quería que lo viésemos para que nos hagamos una imagen. Las transferencias corrientes, lo que es el color morado, que tenemos al exterior, a entidades locales, a comunidades autónomas, hay transferencias a empresas privadas, pero el gran grueso es a familias e instituciones sin fines de lucro. Fijaos, es un 56,5% del presupuesto del año 2023, supera el 50%. Los pasivos financieros, lo que viene siendo amortización de deuda interna, externa, a corto, medio y largo plazo, supone un 16%, que también crece. Es decir, estos presupuestos, yo lo que he estado echando un vistazo, son, eh, son innovadores con respecto a los presupuestos de los últimos 10 años en España, porque consiguen incrementar el gasto social y consiguen incrementar el gasto de deuda. ¿Vale? También, ojo, que los presupuestos generales del Estado no dejan de ser una previsión, es una ley de presupuestos. No sabemos qué va a suceder. Un presupuesto general está condicionado a las contingencias internacionales y recordamos que estamos en un momento de inestabilidad política e inestabilidad internacional alto. Entonces, bueno, vamos a ver si se cumple la previsión. Pero quería matizar una cosa concretamente, Quique. El gobierno ha subido, a ver si lo encuentro el dato, concretamente en términos de transferencias a personas con condiciones de discapacidad, un 150%. También se han introducido ayudas al transporte, el tren, las sí. ayudas al tren, al metro, becas. Se han incrementado las becas universitarias, las becas para comedor, las becas en formación profesional. Se ha aumentado el presupuesto en sanidad a nivel estatal. Ojo, que luego las comunidades autónomas harán lo que dé la Sí, que es gana, que al final realmente. sanidad no deja de ser tu presupuesto, es una transferencia. Es una transferencia. Exacto. Es una transferencia competencial, pero el presupuesto de sanidad a nivel estatal tiene un margen concreto. Entonces, sí que se aumenta el techo de gastos sociales. No me parecen unos presupuestos, vamos, muy, muy lejos de la tradición neoliberal que ha tenido este país. Ahora, desde mi punto de vista y opinión personal, se debería incrementar incluso la presión fiscal a ciertas, por terminar un poco, por concretar mi posición con respecto a esta pregunta, Jairo. Se debería Ujú. incrementar la presión fiscal a rentas altas, a grandes empresas y a empresas que hayan multiplicado exponencialmente sus beneficios y especialmente al sector energético, que no hay que limitar el coste, hay que limitar la ganancia de las empresas energéticas. Y con esto no solo amortizamos deudas, sino que además incrementamos techo social. Yo creo que la fórmula existe, pero o sea, la propuesta existe. Hay muchos catedráticos de economía que han publicado recientemente varios artículos, incluso algún premio Nobel, Krugman, y, entre otros, que la fórmula la presentaron. Es decir, no vamos a descubrir ninguna otra ciencia. Lo único es una cuestión de voluntad política. Y tenemos que recordar que los intereses de la voluntad política de las élites de la Unión Europea responde a ciertos intereses de mantener el statu quo financiero y especialmente, bueno, derivado de la globalización. Y luego que en un país tienes que tener en cuenta que en la Unión Europea hay una competitividad fiscal feroz. O sea, hay países que hacen rebajas de... Uy, Uf, vaya, el mejor exponente es Irlanda, ¿no? Que hizo Dumping. una rebaja gigantesca de impuesto de sociedades, de IRPF en tramos altos, con el objetivo que consiguió de conseguir ser un hub de empresas de alto valor añadido. O sea, Sí, sí, eso, totalmente. si te sale bien, que no está garantizado, pues al final, ahora mismo no me acuerdo la palabra, pero es que has comentado otras veces la presión fiscal, que efectivamente es recaudación sobre PIB, pero luego estaba la presión fiscal por parte del trabajador que tiene otro nombre. Digamos que qué porcentaje de tu renta va a los impuestos y así. En España, el porcentaje de PIB de deuda perdón, el porcentaje de PIB De de presión fiscal. recaudación es menor, Eso es. pero en Alemania
aunque tengan un porcentaje de recaudación, es un porcentaje, sí, de presión fiscal más alto, como las rentas son más altas, digamos que el trabajador promedio lo nota menos. Ahora mismo no me acuerdo cuál era la palabra, que no es presión fiscal, es Yo tampoco un lo falso recuerdo, no sé sinónimo. cuál es. No sabría decirte, no sé cuál es ahora mismo. Pero que Pero es interesante, ¿eh? Porque es otro punto de vista, es una segunda lectura de lo que es la presión fiscal. Yo creo que en ese caso en Alemania, aquí que lo que tendrán es una presión fiscal digamos, si viésemos una tabla, ¿no? De 0 a 10 en cuanto a rentas, en la parte más alta de la tabla. claro, pero porque tienen mayor porcentaje de la población en rentas altas. Vale, habría que verlo. De todas maneras, vamos, no sé, que como no conozco ese indicador del que estás comentando, no sabría Vale. decirte si lo podemos encontrar ahora y lo debatimos, genial. Si no, yo creo que de todas maneras daría una explicación, sería una mejor redistribución de la riqueza nacional Mm. a través de lo que es la integración de los impuestos. Yo creo que la Unión Europea tiene el objetivo de, vamos a ver, hay varios retos globales prioritarios, voy a poner ahora a hablarlo, ¿no? Pero entre ellos está cambio climático y el otro es la desigualdad. Y especialmente en la Unión Europea la desigualdad viene de la mano de la redistribución de la riqueza vía intervención. Intervención y recaudación fiscal. Entonces, si no conseguimos ajustar en Europa la desigualdad, tenemos horizontes oscuros, como en otro monográfico, si ya queréis, hablamos del ascenso de la ultraderecha en Europa, que es una directa consecuencia de esa desigualdad en el reparto y la distribución de la riqueza. A ver, los fallos en la redistribución efectivamente llevan a la polarización política. Pues por ejemplo, en Inglaterra, tanto el Brexit como que saltase por los aires, porque saltó por los aires, el Partido Laborista tiene que ver, bueno, al final son dos cosas cuando se juntan, porque todo esto en el fondo no deja de ser las consecuencias de la crisis de 2007-12, la gran crisis financiera, consecuencias larvadas, o sea, consecuencias que se han visto a largo plazo. Pues, como dices, las transferencias a bancos, el aumento de la deuda y la consecuente subida de los impuestos. Todo eso sumado a desafíos y sobre todo, digamos, sucesos muy sensacionales, en el sentido de sensacionalismo, que copan titulares y tal, pues al final lleva a la indignación y a... Pero prácticamente todas las democracias tienen momentos de crisis que lleva un nuevo partido. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos, que sabéis que llevan 250 años de elecciones, el actual se llama el sexto sistema de partidos. Francia, si no recuerdo mal, va por la quinta república. O sea, al final, cada régimen democrático tiene un momento en el que implosiona y tiene que reinventarse. En España, ese momento fue, o pareció ser 2014-15, fue el 15M. El 2011. 2011. Y lo que pasa es que ese intento de nueva transición, digamos, sí, porque se intentó hacer un momento fundacional similar al 76, pues no tocó nada, fue un momento gatopardiano, de todo cambie para que nada cambie, porque al final los tratos entre los dos grandes partidos siguieron siendo bajo mano, como bien ha salido con la negociación del Poder Judicial que salió por los aires, pero que al final las cosas que deberían llevar a un mayor control del poder por parte de la ciudadanía mediante cambios parlamentarios o políticos, al final lo que se intenta es aguarlo lo más posible. Yo creo que y es interesante, más que una crisis cíclica de las democracias, se analiza como las crisis cíclicas del sistema capitalista. Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Naomi Klein, no sé si la conocéis, que tiene uno de sus libros, tiene dos clásicos, uno es el Noólogo y otro es La doctrina del shock.
La doctrina del shock es un libro que profundiza. Naomi Klein es politóloga canadiense y es reconocida internacionalmente. Habla sobre las repercusiones de las crisis cíclicas, ¿no?, del capitalismo. Es decir, bajo un shock grande vamos a imponer medidas de austeridad. Y el capitalismo, que tiene por propia condición recesiones circulares, a X tiempo tenemos una crisis económica, imponemos medidas de austeridad o de shock a la población bajo el miedo de una refundación del sistema, una refundación del Estado. Yo no creo que las democracias estén en crisis, yo creo que está en crisis el sistema productivo, está en crisis el sistema de mercado, con muchas diferencias entre unos países y otros. Y desde luego todos los datos nos llevan a pensar que el modelo productivo extractivista entra en una fase de previsión de crisis mundial bastante grande. ¿Cuál debería ser el papel de los gobiernos? Asegurar y redistribuir la riqueza lo máximo posible, desincentivar la polarización política, incrementar los mecanismos de participación y de reflexión colectiva, hacer un tratado incluso social a nivel internacional, como es el Green New Deal, que es una propuesta desde la parte más ecosocial, ¿no?, que nace de Estados Unidos y que ahora mismo en Europa se está intentando implementar, de llegar a grandes acuerdos a nivel internacional para parar estos grandes males, ¿no? Ahora mismo hemos ido a hablar ya de problemas internacionales, pero porque precisamente la deuda pública, la presión fiscal... Mario, un segundo. Sí. Jairo, tenemos enlace que nos queda un minuto. Me sale... Sí, la verdad es que no entiendo muy bien por qué ha pasado esto, la verdad. Porque... Jairo, ¿tú estás bien? Que se te ha caído el café, macho. Estamos aquí dándonos una paliza a debatir y tú te veo limpiando el café, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Sí, todo ha ido bien, todo ha ido bien. En cuanto se nos corte, tienes que tener una pestaña con la siguiente sala. Sí, lo tengo por aquí. Os lo envío, ¿vale? Mándalo por WhatsApp o por correo, ¿vale? Dame, Mario. Nos quedan segundos. Nos quedan 10 segundos. Mándamelo por email, Jairo. Espectadores, volvemos en cuanto esté solucionado este problemilla. Hasta ahora mismo. Se cortó, chicos. No os preocupéis, que los traemos de vuelta en breve. Vamos a ver. Este por un lado. Vale. Quique, ¿dónde estás? Quique. Vale, bueno, ya está. De nuevo por aquí. Muy bien. De nuevo por aquí. Oye, Jairo, si le quieres dar más velocidad o que no nos enrollemos tanto, avísanos si vas pasando de pregunta a pregunta. Aún nos das tiempo. Está bien porque... Está bien porque sobre todo hay ciertas cuestiones que necesitan cierto desarrollo y, hombre, pues sobre todo habrá gente que le interese conocer un poco más el trasfondo y al final, si tú cortas la pregunta a la mitad, pues como que te quedas un poco a medias. Vale, que es un poco lo que a mí me pasa, ¿eh? Entonces, para mí está bien, sin ningún problema. O sea que podéis extenderos a lo que vosotros queráis. Vale. ¿Vale?
Vale, genial. Un paréntesis os pongo, que supongo que a lo mejor se nos queda algún tema. Yo a las 2 tengo que marchar, Ujú. entonces Sin espero que problema, nos sin dé problema. tiempo, ¿vale? Idem, idem. Y por mí, cualquier otro día, vamos, que creo que hay mucha actualidad que comentar. Cuando queráis, hacemos otro. Sí, 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 sí. Vamos, yo ya os digo que os dije desde el principio que por mí ningún problema, que ya ves tú, estamos entre amigos, Muy guay. así que bueno. Eh, bueno, a la pregunta del café, sí, efectivamente se me ha caído el café, lo he puesto todo tremendo. Mientras vosotros estabais ahí encerzados, yo estaba ahí haciendo mis Labores de progresos. cuidados. Sí. Como siempre, repetir a la gente que por favor, si tenéis alguna pregunta, que la pongáis, no hay ningún problema. La van a responder aquí entre Kike y Mario. Y nada, chicos, ha sido un poco una pérdida del hilo por el tema del cierre del directo, etcétera, etcétera. Así que si queréis, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Vale, venga, Genial. perfecto. Pues venga, la siguiente pregunta, la tengo por aquí. Hemos estado hablando muchísimo del reparto de los presupuestos generales del Estado. Mario ha puesto una gráfica, que por cierto, por favor, Mario, luego, si puedes, nos pasas la referencia para poder incluirla. Claro, genial. La pregunta aquí es, ¿creéis que es un reparto responsable en materia social? Y para matizar, vamos a poner aquí una serie de datos. Las pensiones suponen un 40% de los presupuestos generales del Estado, han aumentado en un 5% desde el año 2022. En sanidad, un 1,5%, con un aumento del 7%. Educación, un 1,1%, con un aumento del 7%. Desempleo, 4,38%, con una disminución del 5%. Deuda, 6,4%, con aumento del 4% y la alta dirección aumento del 18% con respecto a 2022. Por cierto, justicia 0,47% de los presupuestos generales del Estado sin aumento desde 2022. Chicos, vuestro turno. Mario, empiezas tú. Vale. Perdona, sí, que estaba esperando que me dijeses. Nada, pues un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, venimos por recapitular un poco el hilo, por si hay espectadores nuevos y si hay alguien que no haya continuado con lo que estábamos diciendo anteriormente. Que se haya Decíamos perdido la caída del café. que se haya perdido la caída del café, ¿no? Bueno, estábamos hablando de que los presupuestos generales del Estado son la ley fundamental de impulso político que prevé y que va de la mano con la parte de la recaudación, ¿no? Y de la parte de la recaudatoria y la parte de gasto. La parte de gasto nos estábamos centrando en lo importante que es la parte de la amortización de deuda pública, nosotros muchos, y también lo beneficiosos, al menos estaba yo diciendo que lo beneficiosos que son estos presupuestos del año 23, porque históricamente nunca habíamos tenido un presupuesto general del Estado con un techo de gasto social tan alto. Entonces, en la repartición que has dicho tú, yo voy a ser muy rápido, muy conciso, y no intento no repetirme, no quiero ser repetitivo. Si me parece bien esos incrementos, o sea, si nos parece bien, a mí me parecen óptimos, es decir, a mí me parecen escasos, incluso yo esperaba un gasto social incluso todavía por encima en, en ciertos objetivos que al gobierno se le pasan, se le han ido, ¿no? Se le han escurrido entre los dedos. Me ha sorprendido que Justicia tenga un 0,47 del PIB. No creo que tenga nada que ver con la renovación del Consejo ni del Constitucional, pero es verdad que Justicia tuvo un incremento de los presupuestos en los últimos años, sobre todo por la parte de la conversión tecnológica, de toda la administración de justicia y demás. Creo que siguen escasos. Justicia me parece una de las patas fundamentales del funcionamiento del Estado, que vamos, no sé, supongo que habrá técnicos de la administración que habrán valorado que con ese porcentaje es suficiente, pero me ha sorprendido que fuese tan bajo. A mí me llama la atención que el gobierno no haya incluido una buena partida, una buena transferencia a intentar solventar rozando el 40% de desempleo juvenil que tenemos en España. Ese me parece un tema que al gobierno no le ha importado lo suficiente. Y yo me pregunto por qué. No invertir en la población que vamos a tener que tirar del carro y del país los próximos años, a mí me sorprende cuanto menos.
Entonces sí que creo que el próximo año vamos a tener problemas, de todas maneras, en la aprobación del presupuesto general del Estado. Recordemos que el año 23, y esto queda para otro monográfico, es año electoral, Sí. gran año electoral, y la previsión, según encuestas, es que vaya a haber cambio de color en el gobierno y el techo de gasto seguramente baje. Entonces, claro, sí, yo siempre yo soy de la escuela de que cuanto más gasto social, más justicia social. Ujú. Yo a estos presupuestos les hago una impugnación en una línea parecida a la de Mario, pero más amplia. Efectivamente, no aborda el desempleo juvenil lo suficiente y además, por ejemplo, no hay tampoco rebajas en los costes de contratación de menores de 30 años. Entonces, yo lo enfoco ahora mismo, en este momento de subida de costes de producción, sobre todo, por ejemplo, en industria, en el sector secundario, creo que se está larvando un problema a largo plazo terrible y es que nuestra generación y la industria, pues estoy hablando, por ejemplo, empresas de coches que históricamente han sido, si mal no recuerdo, el 30% del sector secundario de España, si no más, y son casi el 8% del PIB, están ahora mismo en un momento de cierre. Vamos, recuerdo Airbus, recuerdo Nissan en Barcelona. Entonces, estamos hablando de empresas de alto valor añadido, alta capacitación, y lo quiero mezclar también con nuestra generación, en el sentido de eh, se está cerrando una ventana, se está volviendo inviable tener un sector de la población que a la larga genera pues más rentas, por lo tanto más recaudación, pero caramba, me está costando desarrollarlo y en mi cabeza tenía sentido. Pero que en nuestra generación y los trabajadores industriales están ahora mismo en un momento de crisis, de inviabilidad, y si no solucionas ahora ese problema, solo va a empeorar. Es decir, tendría que ser mediante ayudas o incluso exenciones fiscales. Exenciones fiscales, no, perdón, incentivos, ay, lo diré, de cotizaciones para que esas empresas sobrevivan, porque ahora mismo están amenazadas de muerte y por los enormes costes de energía. Estoy pensando en empresas industriales muy electrointensivas. Pero es que son puestos de trabajo que una vez se pierden no vuelven. Es muy difícil de implantar. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que estás diciendo, Quique. El, la- la- el debate de la energía. Esto creo que venía en otra pregunta que lo Sí, trataremos ahora después, ¿no? Sobre todo también el reparto del modelo industrial en España. Y ahí seguro que vosotros sois los grandes expertos, ingenieros industriales, ¿no? Que podréis abrir los ojos también de cómo funciona exactamente la industria en nuestro país. Pero se me olvidaba una cosa que me acabo de acordar, que para mí era el titular sobre los presupuestos generales del Estado, que quería decir. Son óptimos en cuanto a gasto social. Históricamente nunca antes hemos tenido tanto gasto social, pero ojo, a la par son los presupuestos más militaristas de la historia de la democracia en España. Nunca se había superado el 2% del Producto Interior Bruto en inversión militar. Y he estado intentando informándome, ¿no? De exactamente a dónde va a parar esa cantidad de dinero. El 2%, más del 2%, creo que era el 2,18% del Producto Interior Bruto, eh, en materia de gasto militar, suponía un gasto aproximado de 75 millones de euros diarios durante todo 2023 a la industria armamentística. Y esto creo que para mí es una enmienda a los presupuestos generales del Estado, porque entendemos que estamos en un momento internacional de conflicto, hay guerra. Bueno, además, creo que aquí tú trabajas en el Ministerio de Defensa, ¿no?
Sí, sí, Ahí, de hecho veo a diario en qué son esos incrementos. pues mira, eso ahora si quieres puedes desglosarlo porque yo venía con una enmienda total a ese incremento presupuestario. Principalmente porque para mí, eh, no ya desde el punto de vista más teórico, ideológico, ¿no? Ya desde el punto de vista pacifista o inservible, ¿no? De tener una industria armamentística potente o de colaborar con organizaciones militaristas como la Alianza Atlántica, sino porque es que echar por la borda 75 millones de euros diarios en un gasto directo en armas, porque va en armas, es un coste de oportunidad altísimo para nuestro país. Estamos dejando de revalorizar, como decías, sectores de alto valor añadido, estamos dejando de invertir en la población juvenil, en gente joven, estamos dejando de invertir en cosas mucho más necesarias que en armas, que no es un producto ni un bien ni de primera necesidad ni que se pueda reutilizar. Realmente esto responde a ciertos intereses del lobby del armamento en España y que el Partido Socialista se ha dejado engatusar. Quería decirlo, creo que se me Sí, olvidaba comentarlo y ahí ahí me es parece un que yo... tema. Antes de que continuéis, vamos a Sí, con un par de comentarios que nos han hecho, ¿vale? Uno va referente a ti, Quique. sí, El primero nos dicen que las revoluciones desde arriba nos paran las revoluciones desde desde abajo, abajo. siempre. Y la segunda, Quique, que este va por alusión directa a ti, por aquí dicen, ¿por qué habla de la crisis del auto si el mayor y único problema que tiene es la rotura de la cadena de suministro y el haber deslocalizado la producción tecnológica? Efectivamente, los microchips de China. O sea, ¿cómo que por qué hablo de la crisis del auto? Pues porque estamos ahora mismo con paros parciales en la empresa, negociaciones colectivas, porque no se puede, no hay materia, microchips, sobre todo, y ciertos componentes, no hay suficiente input de material para mantener la cantidad de trabajo que justifica esa cantidad de empleo. Entonces, por eso digo que es terrible, porque es que esos puestos de trabajo, caray, que son súper especializados y tal, es que desaparezcan, es tirar por la borda. Primero es dejar familias en la calle. Y en segundo lugar es decirle a alguien con un trabajo muy especializado que los 10 años que ha estado formándose en el trabajo no le han servido de nada. O sea, un trabajo administrativo te puedes reenganchar en otro lado, un trabajo industrial no. Y sobre eso, quería hacer una enmienda a lo que ha dicho Mario. Vamos a ver, en primer lugar, el primer motivo por el que se ha producido un mayor gasto en defensa tiene que ver con la coyuntura internacional, no solo en el lado de amenazas o amenaza percibida, sobre todo, amenaza percibida, no real, sino en la postura de negociación de Estados Unidos. Estados Unidos ha planteado que, oye, la OTAN es como si dijéramos una subcontratación del gasto en defensa. ¿De acuerdo? Entonces Estados Unidos aceptaba que los aliados mm, permitiesen una, permitiesen un mayor gasto de Estados Unidos y ellos comprometer menos del 2% del PIB, pues porque Estados Unidos es el que tiene la industria armamentística más potente. O sea, digamos, Estados Unidos no tiene problemas en cargar con el coste de proteger a la OTAN porque ellos tienen una industria muy potente y con muchos intereses gubernamentales. Ahora bien, ya desde la administración Trump se buscó un cambio de paradigma de europeos, ahí os quedáis. Y entonces, como se ha visto en la situación de Ucrania, es el garante último de la soberanía, es decir, de que lo que tú planificas en unos presupuestos se manifieste en la realidad, es la defensa. O sea, sin defensa no hay Estado.
Y luego, además, el lobby armamentístico en España, en primer lugar, es mínimo y en segundo lugar va en una línea que a mí me gusta, que es los trabajos industriales. O sea, al final, estos gastos pues van a Navantia, van a Indra y una cosa que me parece fundamental, en tanto en cuanto sean casos de éxito, pues yo qué sé, una fragata que funcione, una fragata que pueda ser un buque insignia, un sistema de telecomunicaciones que demuestre que funciona muy bien, pueden venderlo al extranjero, lo cual revierte en empleo y en mayores ingresos. Yo no sé si vais a ir con la siguiente pregunta, Jairo, ¿le puedo contestar aquí que un momento? Sí, por Entra ahí, supuesto. entra. Sí. Vale. Te la he puesto votando. Genial. Yo con la cuestión del gasto militar soy bastante contundente en mi razonamiento porque intento pensar que el coste de oportunidad de no gastar en otros sectores, que no es que sean, que el debate no está en si llegan a ser más productivos en términos de economicistas o no. ¿No? Es decir, Navantia tiene trabajadores cualificados, genera ingresos, crea fragatas, las vende al exterior, ¿no? Digo, vale. No es que sea una cuestión productivista, es que es una cuestión éticamente, digamos, que confronta directamente con el respeto de los derechos humanos. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a dónde van a parar las armas que fabrican las empresas armamentísticas en España? ¿A dónde van a parar los barcos y buques de guerra? Fijaos que uno de los grandes países donde están llegando las armas españolas es Yemen, un país que lleva en conflicto años y que donde se vulneran todos los derechos humanos de manera sistemática. Un país que tuviese claro el respeto por los derechos humanos no permitiría que empresas armamentísticas operaran en su país o al menos acabasen en manos de gobiernos que vulneran derechos humanos. Y eso por un lado, el cual estoy completamente en desacuerdo de que esto siga sucediendo, creo que la población deberá darse cuenta en algún momento. Pero por otro lado, es que aumentar el 2% de gasto de Producto Interior Bruto en los presupuestos del año 23 ha venido condicionado por el lobby armamentístico, no sé si nacional exactamente es más grande, depende con que lo comparemos, pero a nivel internacional el lobby armamentístico es uno de los grandes grupos de interés que condicionan la política monetaria a nivel internacional. Y esto ha venido con la amenaza percibida de la guerra en Rusia, ¿no? Una amenaza percibida de una guerra nuclear que sirve a los intereses de la Alianza Atlántica, que ha sido, desde mi punto de vista, el precursor de una guerra que está haciendo mucho daño, no solamente a los ucranianos y a la población rusa también, sino a todo el mundo. Está teniendo unas repercusiones gravísimas, aunque nos parezca que no, que va a cumplir un año en los próximos meses, y esto se podía haber parado. Esta guerra se podía haber parado. Entonces, que se siga alimentando este miedo, ¿no? A continuar con la guerra, que se tenga que incrementar el gasto, que es que lo acabo de leer, son 50.000 millones de euros en un año en gasto militar en España. ¿De verdad tenemos esta necesidad? Creo que necesitamos gobiernos valientes, no gobiernos que sigan a merced de estos condicionamientos externos. Y el claro ejemplo lo tenemos en países que han dicho que se niegan a aumentar el gasto militar. ¿Qué va a pasar? Nos lo presentan como un desastre, ¿no? Decía Putin hace unos meses, hay que parar los pies a Putin. Vamos a ver. Vamos a ver qué argumentarios te pasan y a quién estás sirviendo con esos intereses. Evidentemente pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos a la OTAN, Estados Unidos es un aliado militar, es un aliado estratégico, pero el razonamiento a mí me lleva a tener una postura mucho más independiente, mucho más inteligente, mucho más eficiente con los recursos públicos que tenemos, que no son ilimitados, y sobre todo me encantaría que los presupuestos siguiesen en la línea, en la lógica de un gobierno que fuese contra la guerra, no en favor de la guerra. Por dar un apunte con el tema de la deslocalización del armamento que se está, por ejemplo, que se está enviando ahora mismo desde varios puntos del planeta a Ucrania, más del 60% del armamento ya se está deslocalizando y está llegando a territorios como por ejemplo el Yemen. O Siria. Entonces, hablamos de que, bueno, sí, es que España muy valiente enviando armamento, no sé cuántas. Ojo, cuidado, porque que luego no acaba en manos ucranianas. Claro. Muy bien, chicos, pues vamos a seguir, ¿vale?
Venga, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta habla un poco del tema de las pensiones, ¿de acuerdo? Con este vamos a terminar el bloque de los presupuestos generales. Y si nos da tiempo, nos vamos a meter en algún aspecto de economía que, aunque, bueno, seáis tú politólogo y tú, Quique, de alto razonamiento político, pues creo que la economía El es una parte politólogo y yo fundamental. politizado. Eso es. Creo que la economía es una... Igual un economista no hubiese venido mal en el debate, No, ojo. Sí, 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 Porque, sí, 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 porque sí. estamos hablando de leyes presupuestarias y de Y en cuestiones muy, concreto, muy con el económicas. 40% del PGE y el bloque que vamos a hablar, un economista que hubiese hecho especialidad en actuariales. Ahora mismo. Bueno, el próximo día me llamo a Marc Vidal y que nos dé una clase. Bueno, chicos, Podemos traer a economistas. Pues adelante, Jairo, tú nos cuentas. venga. ¿Por dónde vamos? ¿Están garantizadas las pensiones en los próximos 30 años? Y por dar apuntes, sabemos que en la última reforma de las pensiones, la base de cálculo de las pensiones se propone que sean los últimos 28 años de la vida laboral. Esto unido a varias frases de hemeroteca, de por ejemplo Cuca Gamarra, de que no pasaría nada por jubilarse a los 70 años, o del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirmando una necesidad de cambio cultural para trabajar cada vez más hasta los 70 o 75 años, aunque luego lo matizara, o a la COE proponiendo la jubilación hasta los 70 años, e incluso Alemania, donde se debate ya elevar la edad de jubilación a los 70 años. Chicos, ¿qué pensáis vosotros? ¿Empiezo? Sí. Vale, genial. Quique, si en algún tema quieres tomar la iniciativa, No, me en lo este dices voy a aprovechar y hilo las tres cosas que quería. Porque está muy ligado a lo que veníamos hablando. Sí. El tema pensiones es otro de los grandes retos que tiene nuestro país, que va absolutamente de la mano con el problema demográfico, la baja natalidad y la larga y la ampliada esperanza de vida que tenemos en nuestro pueblo, en nuestros compatriotas, ¿no? Que por un lado es muy positivo y por otro, fijaos que Japón, que es el otro país con más esperanza de vida, Shinzo Abe, era el presidente de Japón, primer ministro, premier, en el año 2013 dijo: vivid bien, vivid sanos, pero moríos rápido. Le dijo a los compatriotas, fijaos hasta dónde llegó ¿no? En un discurso público, un poco era un chascarrillo, pero vamos, lo llevo a decir, porque la sostenibilidad del sistema de pensiones estaba en duda. Sin embargo, yo vengo con dos titulares, ¿vale? Con dos propuestas muy claras. Una es que el derecho a la pensión digna se debe asegurar como un objetivo general. Es decir, eso no podemos ponerlo en cuestión de que las personas mayores, nuestros mayores, en algún momento dado se vean perjudicados por una mala gestión económica en nuestro país, una mala gestión política monetaria, vean perjudicado su poder adquisitivo. Eso me parecería muy insolidario por parte por nuestra población, sería muy insolidario. Y por otro lado, que tengamos cuidado con asumir paradigmas y eslóganes que repetidos 1000 veces se terminan convirtiendo en verdades absolutas, como es el mantra de que la sostenibilidad de las pensiones está en juego. Entonces, yo vengo con una enmienda de la totalidad con respecto a este tema porque después de leer, y eso es un tema muy manido, que también lo hemos trabajado mucho en la facultad, aunque yo no soy experto porque toca muchas partes de economía, el sistema de las pensiones se puede sostener absolutamente. O sea, hay ingresos suficientes para mantener a largo plazo las pensiones en España, incluso asumiendo digamos, el cambio demográfico en nuestro país, que nos va a situar como uno de los países con la pirámide invertida y más pronunciada en los estratos altos de edad, ¿vale? Los tramos altos de edad. Entonces, dicho esto, creo que como todo es una cuestión de voluntad política. ¿Cuál es la reforma que quieren traer con Escrivá? El tema del factor de sostenibilidad, ¿vale? El factor de sostenibilidad es el proyecto que quiere enlazar, como ha dicho Jairo, digamos, este criterio, ¿no? de que cada ciertos años baje un porcentaje o que bueno, se tengan en cuenta los últimos 18 años en vez de los últimos 15, o incluso aumentar la edad de jubilación, lo cual me parecen los argumentos más peligrosos de la ultraderecha en España. Esto es una cuestión absolutamente ideológica, que responde también a ciertos intereses.
¿Cómo podemos estar planteando que las personas de más de 70 años sigan trabajando cuando tenemos un 40% de desempleo juvenil? Es pura demagogia neoliberal. Es un contrasentido político. Es un juego de trileros. Entonces, también os digo una cosa. El tema es complejo. Es un tema complicado. Pero alguna de las grandes propuestas que se han ido escuchando es, lo primero, el factor de sostenibilidad, habría que derogarlo. Es decir, hay que asegurar el incremento y la actualización anual de las pensiones al IPC, tiene que estar obligatoriamente indexado. Esto significa que, por ejemplo, al cierre del ejercicio 22 las pensiones se actualicen un 8,5%, que es lo que ha subido el IPC, más una actualización obligatoria de entre el 0,25 y el 0,50 anual, ¿vale? Una variación interanual de entre 0,25 y 0,50. Eso es el crecimiento del poder adquisitivo en España. Claro, la pregunta es, pero si la pirámide poblacional se nos va a invertir y habrá, en vez de 1,8 trabajadores que hay hoy por cada pensionista, la ecuación cambie, ¿no? Y haya únicamente un trabajador por cada un pensionista, ¿cómo vamos a lograr sostener este sistema de Dependiente, pensión? porque incluye también menores de edad. Es pensionista y menores de edad. Cierto, cierto. Lo único que por el grueso son Sí, sí, personas, nada más. personas mayores, pero sí, sí. Por cada niño hay 3 pensionistas, así que sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay diferentes propuestas redistributivas, pero principalmente la propuesta económica es siempre logrando grandes ingresos bueno, del capital, digamos, lo que es asegurar ingresos a través de la seguridad social, lo cual quiere decir que habría que incrementar la presión fiscal en ciertos sectores muy concretos y asegurar esa redistribución. ¿No? O sea, la solución ya existe. No vamos a hacer ciencia, lo único es una cuestión pues de voluntad política. Y para mí lo más importante es el principio de solidaridad intergeneracional. No podemos permitir que nuestros mayores vean perjudicado su poder adquisitivo. Yo aquí, cogiendo lo último que acabas de decir, la solidaridad intergeneracional, efectivamente, los jubilados no pueden tener una merma en calidad de vida, pero la solidaridad intergeneracional también es de arriba abajo. No puede ser que estoy pensando, cuando se empiecen a jubilar pensiones en los tramos más altos, que también se revalorizan en el mismo porcentaje, véase, pensiones garantizadas de poder adquisitivo de 2.800 euros, que esos costes los cargue una juventud con sueldos inferiores a esas pensiones y con las cotizaciones en aumento. Entonces, los componentes son, en primer lugar, esto que acabo de comentar, salarial. Segundo, y muy relacionado, lo ha dicho ya Mario, desempleo juvenil. ¿Cómo vas a garantizar unas pensiones si los sueldos, porque el sistema de pensiones en España no es de capitalización, sino que es de reparto generacional? Digamos, los trabajadores, entre comillas, jóvenes, pagan las pensiones de los que se empiezan a jubilar y la idea es, para que esto fuera sostenible, que a medida que aumenta la cantidad de de jubilados, estos sueldos que tenemos los jóvenes fuesen en aumento tanto el bruto como el porcentaje de cotización, para que así hubiese más dinero disponible. Entonces, el problema es que se está estrangulando la entrada de cotizaciones. O sea, cada vez hay menos jóvenes en porcentaje. Si comparas nuestra generación con hace 30 años, el porcentaje de población empleada a esta edad es menor, con un sueldo menor, con lo cual la cotización es un porcentaje para nosotros mucho mayor. No sé si me explico. El porcentaje de mi salario que va a cotizaciones de la Seguridad Social es mayor que el que tenía mi padre a mi edad, y eso solo va a ir a peor, porque somos menos trabajadores, o sea, somos menos gente, somos una cohorte más pequeña, con mayor porcentaje de empleo y menores salarios. Es un triple estrangulamiento. Y luego, sí. Sí, por eso, un matiz. Yo lo que quiero decir es que, evidentemente, lleva razón, que la solidaridad intergeneracional también es de arriba hacia abajo.
Por eso no podemos vernos tampoco ahogados en la presión de la recaudación de impuestos. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Uno, si se aumenta esa vía de cotización vía seguridad social, hay que aumentar salarios. Es uno de los grandes argumentos para incrementar salarios. O dos, situar esa presión fiscal en las grandes fortunas. El problema de las grandes fortunas, claro, las grandes fortunas no entran en, digamos, el equilibrio cerrado de las pensiones. Por cierto, eso es una cosa que las pensiones, si mal no recuerdo, son un 40% de los PGE. Sin embargo, en el balance, ¿vale? Se incluyen, o sea, la gente dice, no, es que el gasto en las pensiones va en aumento. Es que hay cosas que están incluidas en las pensiones que no deberían estarlo. O sea, que presupuestariamente corresponden a otra cosa. Pues como pueda ser fondos por desempleo o no contributivas. Quiero decir, las no contributivas, claro que son pensiones, pero digamos que a la hora de evaluar a largo plazo la sostenibilidad de las pensiones, la sostenibilidad en el fondo es los trabajadores son capaces de pagar las pensiones de los jubilados, es decir, y lo cotizado durante tu vida laboral da para mantener el modelo de jubilación. Claro, en el momento en que pones pensiones no contributivas, que realmente, digamos, es una renta de inserción, por ahí no tiene nada que ver la vida laboral. Y luego está el tema de, has comentado la pirámide demográfica, que si tenemos cada vez más pensionistas que van a cobrar más pensión, más años, pagada por menos trabajadores, pues hay que cuadrar números. Desde luego, la prioridad está en yo la pondría sobre todo en las pensiones más bajas. Las pensiones más bajas sí tienen que tener garantizado el poder adquisitivo, incluso mejorado. Pero es que sin flujo de caja no hay política social. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso hay que asegurar ese flujo. Sí, Pero hay sí, o sea, elementos políticos que lo aseguran. Es yo decir, creo que ahora los, mismo, lo más fundamental para la sostenibilidad de las pensiones, para no ya solo la parte actuarial, que eso se verá efectivamente, como dice la pregunta, a 30 años, sino para mandar un mensaje, ¿vale? Para causar una impresión. Lo más importante ahora mismo de cara a las pensiones está en la contratación. Si se produce un boom en la contratación, aunque sea un año o una legislatura de incentivos a contratación de menores de 35 años, que a la larga, esos son trabajadores que se están formando, que los sueldos van a ir a más, la cotización va a ir a más, sería un mensaje de estabilidad. Chicos, un par de comentarios que han surgido por el chat. La primera, haciendo alusión a este término que habéis estado comentando de quién debería pagar las pensiones de nuestros mayores y la pirámide poblacional. Y es que dicen por aquí, las máquinas también deberían pagar impuestos, ya que quitan puestos de trabajo. Los jóvenes y los jóvenes ganar más que lo que le pagan los empresarios ahora mismo es una mierda. Ya que desde que comenzó... No te he escuchado la segunda parte, Jairo. Sí, perdona, voy a repetirlo. Las máquinas también deberían pagar impuestos, ya que quitan puestos de trabajo. Los jóvenes ganar más de lo que le pagan los empresarios, que son una mierda desde que comenzó la guerra en Ucrania, y estos están hinchando a ganar dinero. Por otro lado, ¿cómo se van a tener hijos si no tenemos ni para independizarnos? Sí, totalmente de acuerdo con los tres comentarios. Yo creo que van de la mano de que los gobiernos y el Estado deben preocuparse por asegurar la redistribución de la riqueza. Ese es el gran reto que tenemos en Europa en los próximos años, asegurar la equidad económica, y eso va por sostener las pensiones, aumentar los salarios mínimos, meter presión fiscal a los empresarios que se están lucrando con la colectividad, con el trabajo que nosotros tenemos. Es decir, gracias a estos últimos años ha incrementado un poquito el salario mínimo interprofesional.
pero los salarios deben actualizarse mucho en nuestro país, porque eso va a ir de la mano de la modernidad, del incentivo, de la motivación, del empleo de calidad. Y sobre todo yo lo que dejaría de lado, y esperemos que no se cumplan las peores previsiones electorales, dejaría de lado el alarmismo, la mentira, la posverdad, la comprensión errónea, ¿no?, de que no hay productividad, de que no hay excedente para mantener a nuestros mayores con las pensiones. Eh, Simplemente con rascar un poquito en términos de información con estos temas, te das cuenta de que las propuestas de política monetaria que son eficaces existen. Y que es una cuestión de que los grandes partidos políticos quieran adoptarlas o no. Y los partidos políticos grandes en España, Partido Popular y Partido Socialista, no sirven no sirven para los intereses generales del Estado en estas cuestiones. Están sirviendo para los intereses particulares de una élite dominante, que es el statu quo financiero en España, que mantiene ciertos intereses. Y es muy evidente. Además es que lo hacen con una clara, con, con una, digamos, con un servilismo prácticamente obsceno. Entonces, Espera, has dicho el statu quo o las élites financieras en España. Es que yo creo que ahí está el problema. Una cosa, Quique, este último comentario, ¿de acuerdo? Sí, Os hago yo un comentario que ha pasado por aquí y pasamos de tema, sí, ¿de acuerdo? vale, sí. genial. Venga. Entonces, yo es que dudo que realmente esa élite internacional resida aquí y sea cotizable aquí. O sea, lógicamente hay millonarios y multimillonarios, pero el gran factor decisivo es el capital internacional. O sea, como dice el tópico, el dinero es muy cobarde. Entonces, los tan manidos mensajes, ¿no?, de seguridad jurídica y estabilidad económica, al final, como he dicho antes, en Europa hay una competitividad fiscal salvaje que ya se vio, por ejemplo, a nivel autonómico, ¿no? ¿No os acordáis cuando hablaban de dumping Sí. fiscal? Es que en Europa el dumping fiscal es real. Entonces, o se sacan adelante vía Unión Europea unas normas de juego limpio, o si no, realmente, pues la lógica dicta que tengamos que subir el- los impuestos al gran capital. El problema es que el gran capital, en cuanto vea que aquí tendría que pagar más, se larga a otro sitio y nos quedamos sin esas inversiones y nos quedamos sin esos ingresos fiscales y sin esas inversiones que devienen en puestos de trabajo. Entonces, si el marco internacional, si el marco europeo no es de juego limpio, el subir el impuesto a las grandes fortunas es un brindis al sol, porque en el momento en que subes el impuesto, coge la puerta. Si no Hay hay, datos que si no hay juego demuestran que limpio. no, hay datos que demuestran que no es tanto así, ¿eh? Ojo, las grandes empresas amenazan con irse, pero realmente la movilización que supone una gran empresa deslocalizarse tiene unos costes muy altos y muchas veces prefieren pagar los impuestos. Y por eso es también importante hablar de patriotismo, porque las grandes empresas, si realmente hablan de ser patriotas, deberían cotizar y deben pagar los impuestos donde les corresponda. Pero es que es una cuestión de actitud y de voluntad política. Claro, en España, por mucho que nos pongamos voluntaristas, ¿no?, en caso de incrementar esta presión fiscal, ¿qué pasa con Europa? Mira, Europa, esto es un problema de interdependencia compleja que las relaciones internacionales que estudia mucho. Y es que Europa es un club de élite que sigue intentando mantenerse al margen del resto del planeta. Pero la lucha norte-sur global del planeta va a intentar siempre propiciar mantener los intereses de la Unión Europea. Y la Unión Europea vamos a intentar, o las élites políticas de la Unión Europea van a intentar predominar. Y entonces es un problema mucho más complejo, es un problema global. Es decir, que la Unión Europea no quiera incrementar los impuestos a las grandes fortunas. Pues claro, tiene una explicación, y es que Europa no es un continente productivo, no es un continente rentable. Somos los que nos estamos aprovechando de esa herencia colonial. Es decir, todo forma parte de un problema mucho más amplio y bueno, creo que hay mucho que hacer. Bueno, no me quiero extender mucho más, que es que me puedo alargar
en demasiadas cosas. Ha dicho Jairo que no se podía hablar más. Así que cambia de tema si quieres. Tú nos dices. Está en 15 minutos. Solo. Hay que tocar palos. Sí. No, ya vamos a ir cortando. Bueno, vamos a hacer un tema, unos apuntes y cortamos. El apunte que quería hacer básicamente es que hay muchísimos mecanismos para no tener por qué fiscalizarse aquí en España, aunque seas siendo una gran empresa o siendo alguien que tenga un gran capital. Si tú no quieres pagar impuestos en España, hay muchísimas formas de hacerlo. Muchísimas. Entonces, creo que no es un problema de fuga de capitales, yo creo que es más un problema estructural, es más un problema de arraigo, yo creo. Entonces, pero bueno, eso es una opinión. Por aquí me hacen un comentario. Con este comentario vamos a cortar este bloque. El comentario es que dice que hay que cambiar el paradigma de que solo las cotizaciones de los activos sostengan las pensiones, porque dentro de las mismas pensiones hay una cantidad importante de pensiones no contributivas o no relacionadas con el trabajo que las financien los presupuestos generales del Estado al margen de las cotizaciones. Lo he dicho. Pensiones impropias. Lo has dicho, sí. Con esto vamos a cerrar este bloque, chicos, si os parece bien. Vamos a continuar por otros lares. Lo que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? 15 minutillos. La siguiente pregunta, por aquí, ya vamos a pasar al bloque de economía. Dice, ¿la gestión del modelo productivo español es óptimo? Una pregunta. Por aquí vamos a hacer un recordatorio. La ministra de Economía, Nadia Calviño, recortando la recuperación esperada en 2023 al 4,4% frente al 11% que cayó el Producto Interior Bruto en 2020. Mientras que parece que la AIREF, la Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima una recuperación del 1,5% y estima llegar a los niveles prepandemia en 2037. 37, no 27. No, 2037. Mientras tanto, la deuda sobre el PIB alcanza el 117,6%. Chicos, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Cuál es exactamente la pregunta, Jairo? ¿Creéis que la gestión del modelo productivo español es óptimo? Modelo productivo. ¿Quieres empezar tú, Quique? Por terminar, así te damos un paso previo. Es que a mí me parece sinceramente que la pregunta es tan amplia. Es muy amplia, es muy amplia. ¿La gestión del modelo productivo es óptimo? Respuesta no, porque realmente la crisis de 2015, la crisis de hace 10 años y la de ahora ha mostrado que somos una economía de servicios, pero de servicios de consumo, muy vulnerable a cualquier tipo de shock socioeconómico. Entonces, económicamente es un peligro, pero sobre todo socialmente, porque implica que en cuanto el COVID o ahora con estrangulamiento de la línea de suministro, no tienes, digamos, producción con inercia, digamos, con unos márgenes de supervivencia, digamos, con un depósito, si estuviéramos hablando o reservas, si estuviéramos hablando de un coche de 1 o 2 años, sino que en cuanto te viene la sacudida, el desempleo es inmediato. Y eso es terrible a nivel social, terrible. Yo estoy completamente de acuerdo con Quique. Creo que aquí la amplia mayoría de la población de España estaría de acuerdo que el modelo productivo español está muy por debajo de lo esperado de una economía tan desarrollada, ¿no? Cuarta economía europea, por cierto. Cuarta economía de la Unión Europea. Ojo, no son dos castañas, ¿eh? Estamos hablando de una economía desarrollada, somos un país potente con influencia económica a nivel mundial. Claro, el problema es que si echamos un poquito la mirada atrás y vemos un poco de historia, la desindustrialización, que fue condición para entrar en la Unión Europea, ha sido un caballo de Troya. Nosotros, claro, a través de diferentes mecanismos nos hemos subido a ser una economía desarrollada, ¿no? Con la incorporación a la Unión, con la entrada del euro, en fin, transición,
pero la desindustrialización nos ha hecho mucho daño. Nos ha acabado, como bien decía aquí, que acabando por configurar un país de servicios absolutamente vulnerable a imposiciones ajenas, a cesiones de soberanía económica y a crisis. Y ya lo hemos visto las dos últimas crisis. Yo desde que tengo conciencia política del año 2007 recuerdo estar escuchando la palabra crisis, ¿no? Crisis una tras otra. No hemos dejado de tener crisis. Fue la crisis inmobiliaria, luego hemos tenido la crisis de partido, luego la crisis de régimen con el proceso de Cataluña, luego la crisis de la pandemia, ahora la crisis de la guerra. Una crisis constante, ¿no? Y esto nos deja muy vulnerables. Es decir, no tenemos la independencia que debería tener nuestro país. ¿Soluciones? Bueno, pues también las hay. Recuperar el tejido industrial, invertir en actividades de alto valor añadido y sobre todo pasa por lograr la independencia energética. Y eso va en la vía de la transformación verde, el horizonte verde que se quiere construir, lo que decía antes, el Pacto Mundial Internacional por el Green New Deal, la inversión en creación de energías limpias y situarnos, que además tendríamos la capacidad en España de situarnos como uno de los países, digamos, con mayor posibilidad energética, o sea, una referencia en cuanto a la creación energética. Podríamos hacer una transición ecológica perfecta que además incrementa no solo van añadido los puestos de trabajo, sino que hay varios estudios de diferentes organizaciones que hablan de la configuración de 500.000 de puestos en los próximos 5 años en la transformación verde. O sea que la respuesta existe, pero los gobiernos, y esta es la pregunta, a mí me gustaría, por eso también tenía muchas ganas, ¿no?, de que pudiésemos hablar, ¿por qué los gobiernos no acceden a estas transformaciones y todos los estudios nos dicen que es lo que se debería hacer en el modelo productivo español? ¿A qué intereses estamos respondiendo? Y ahí lo dejo. Lo que has comentado de economía verde y energética, yo ahí voy a proponer una medida que asusta y es nacionalizar los embalses, porque es terrible lo que ha ocurrido. O sea, ¿sabéis que los días que más se han vaciado los embalses eran los días de pico de precio de la energía? Y luego, claro, luego dicen, no, es que el embalse tiene dos funciones, hidrográfica y energética, y no puede ser que obedezcan solo el incentivo económico a costa de provocar una crisis hidrográfica. O sea, perfecto, vacío el embalse porque hoy es cuando más facturo y luego la gente que necesita agua que arree. Entonces, no, nacionalización de los embalses y la transición energética. Efectivamente, en España el rendimiento kilovatio por hectárea de fotovoltaico es de los más altos que hay. Lo único que hay que tener en cuenta porcentajes de cobertura, o sea, qué porcentaje de las necesidades energéticas puedes cubrir en un momento dado, vaya una transición ordenada. O sea, el horizonte, para llegar al horizonte verde hay que ir dando una serie de pasos. El paso más ecológico y al mismo tiempo potente económicamente que podemos dar es el hidrógeno, el gasoducto que finalmente se aprobó, que recuerdo que después de años de Francia negando el MidCat, al final sí se va a producir el gasoducto Barcelona-Marsella. Es algo fundamental. En la coyuntura actual, España es el país de la Unión Europea con mayor capacidad de regasificación, que es meter en tuberías, reconvertir el metano en gas y por lo tanto que puede ir en... El metano viaja en forma líquida en petroleros, por así decirlo, y en una planta de regasificación vuelve a su estado de gas natural y va por tuberías. Entonces, ahí todo lo que sea aprovechar la coyuntura es muy bueno. Y antes de la energía estaba... Mario, ¿qué otro tema has sacado además de la energía? Estábamos hablando del tejido productivo, la Sí, desindustrialización. sí. Yo creo que la desindustrialización no es solo, por tirar el topicazo, que Alemania quería tener una industria y convertirnos nosotros en un país de vacaciones y de consumo de su industria, sino que además la desindustrialización responde a una subordinación de la soberanía. Es decir, si tú pierdes industria
y es que se ve perfectamente en Europa, pierdes capacidad de decisión en consorcios internacionales, en negociaciones. Pues, por poner un ejemplo, todas las decisiones de aviación o de defensa de España vienen de Alemania y Francia porque son los que tienen esa industria. Entonces, en el momento en que nos desindustrializan, perdemos capacidad de, por ejemplo, cooperación con Latinoamérica. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, Quique. O sea, la posibilidad de una España negociando autónomamente y con cartas en la mano con Latinoamérica incomodaba a mucha gente. Que además, por cierto, Latinoamérica debemos verlo como el socio estratégico en las próximas décadas, ¿eh? Creo que Latinoamérica es nuestro gran elemento de apoyo, con quien tenemos las relaciones comerciales y la balanza comercial debe operar por Latinoamérica más que por el norte de Europa o incluso norte de África. Yo creo que es el futuro también. Pero porque es que los intereses convergen. Los intereses convergen, mientras que con el norte de Europa no lo tengo claro. O sea, somos socios por un buen entendimiento, pero los intereses no convergen. No convergen, correcto. Uh-huh. Por eso hay mucho potencial en la economía española. Yo creo que además España es un país que tiene la capacidad de ponerse a la altura de un motor económico europeo. Pero, claro, hay mucha negociación, hay mucha innovación por delante, hay que tomar decisiones serias y gobiernos valientes. Yo lo que echo de menos es un gobierno valiente, la verdad. que tome decisiones. O sea que es otro temazo, Jairo. Muy bien traído ese tema, ¿eh? Pues me alegro mucho de que os esté molando. La verdad es que me gustaría continuar haciéndoos preguntas, pero es que esto me ha vuelto a saltar con el tema de que quedan 10 minutos de directo. Entonces yo creo que lo más conveniente ahora va a ser finalizarlo por aquí. Si queréis dar algún último apunte de lo que sea que creáis que debe, pues yo qué sé, que debe de escuchar la audiencia o que pues simplemente vosotros queráis decir, y vamos a cortar, si os parece bien. Vale, genial. Yo lo único que quería deciros es que se han quedado unos cuantos temas en el tintero que tenía ganas de hablar, como era poder judicial, separación de poderes en España, creo que me parece un temazo y que ahora mismo está en la agenda. Y otros cuantos temas que yo os propuse para que hablásemos, y si no le dedicamos a un monográfico algún día, que son cuestiones relacionadas con medio ambiente, trabajo, género y otros muchos temas. Vamos, no sé si os apetecerá y si la audiencia le quiere, ¿no? Y es lo que busca o está cansado, ¿no? De que le contemos esto. Pero bueno, que hay muchos temas que quería tocar, que los tenía también preparados y que, bueno, complique cuando quiera, pues Muy bien. A ver, lo sacamos adelante. Muy bien. Yo, nada, despedirme en que lo que me ha gustado de este debate es que efectivamente, como vamos a rotulazo o titular diario y de actualidad del último mes, lo que está, no sé si es intencionado, yo creo que sí, la gente está perdiendo de vista el largo plazo. O sea, lo que ha sucedido en los últimos 3 años tiene consecuencias que se van a notar durante generaciones, y nuestro deber como ciudadanos es cuestionar, prever y exigir, pero exigir en base a nuestro juicio, no al resumen mascado e interesado que se nos ofrece. Posverdad mediática. Posverdad mediática. Completamente de acuerdo. Espíritu crítico para acabar con la posverdad mediática. Exactamente, eso es. Y reflexiones que hacen falta. Es verdad que nos quedamos siempre, yo cuando participo en otros debates o así, suelen dar tiempos. Nos dan a lo mejor unos minutos para contestar cada tema, ¿no? Y así también me gusta que haya libertad para poder opinar más profundamente. Así que gracias, Jaime. Pues nada, chicos, ha sido un verdadero placer tenernos conmigo, estar todos juntos hoy. Nada, cuando queráis, ya sabéis que estáis totalmente invitados a estar aquí, en vuestra casa. Y nada, propondremos algún día. Pues y nada, chicos, muchísimas gracias por. Claro, cuando por queráis. Yo por mi parte, cuando queráis. Así que encantado, chicos. Y bueno, así nos vemos a través, que no sea a través de las cámaras, a ver si nos encontramos algún Muy bien. Claro que sí. Ahora sí, a disfrutar bueno, chicos, de la Navidad, chavales. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.
Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Ya sabéis, tenemos un correo electrónico por si queréis en algún momento escribirnos para plantear vuestras preguntas, etcétera, etcétera. Y nada, chicos, como siempre, un placer teneros y chao.